Todo comenzó con una puerta cerrada. No una puerta cualquiera. Era la de la Cámara del Consejo del Cuerpo Galáctico Unificado. El lugar donde se escribían las leyes para cientos de especies, donde los tratados decidían el destino de los planetas y donde los humanos ya no eran bienvenidos. El comandante Dax estaba de pie justo al otro lado de esa puerta, con la mandíbula tan apretada que podía oír sus propios dientes rechinar. La fría luz azul sobre la cámara parpadeó en rojo, una señal de que la sesión había comenzado. Sin la Tierra, sin él, sin una sola maldita voz humana presente. Hace 3 años, los humanos formaban parte del núcleo. No eran muy queridos, pero sí tolerados. Llamaban a la Tierra un mundo en desarrollo y a los humanos, primitivos volátiles. Sin embargo, la humanidad se había ganado su asiento a través del comercio, la exploración y derramando sangre junto a aliados alienígenas en guerras que ni siquiera habían iniciado. Y aún así, los habían echado como si fueran basura. Fueron los juraxianos los primeros en proponer la expulsión de la Tierra. No aptos, alegaron, demasiado emocionales, demasiado violentos, demasiado impredecibles. La hipocresía en su máxima expresión, viniendo de una raza que cosechaba mundos de esclavos y lo llamaba equilibrio económico. La moción fue aprobada con solo 2 votos en contra. Sin juicio, sin defensa, solo una purga fría y calculada. Dax había estado en esa cámara el día que ocurrió. Recordaba cómo se negaban siquiera a mirarlo. Como su implante traductor captaba los murmullos. Por fin, menos ruido. Se había levantado, no había dicho nada. Simplemente se había marchado. Pero mientras cruzaba aquel largo pasillo de piedra alienígena, se hizo una promesa a sí mismo. Si la galaxia ya no quería escuchar a los humanos, se encargaría de que no tuvieran más remedio que hacerlo. De vuelta en la Tierra, el gobierno colapsó. La financiación se agotó. Las alianzas se hicieron añicos. Los disturbios arrasaron las principales ciudades. Las colonias perdieron el contacto. Una lenta podredumbre de desesperación se instaló como el óxido en una espada olvidada. Pero no todos se rindieron. Dax encontró a otros como él. Marginados, soldados renegados, contrabandistas, investigadores de IA con demasiadas cicatrices neuronales y muy poca ética. Los reunió en silencio. Sin prensa, sin discursos, solo una causa. Venganza. No. No exactamente. No se trataba de castigo. Se trataba de presencia. No borras a los humanos y esperas que nos quedemos callados, les dijo. Somos la única especie que puede convertir el dolor en combustible. Y así lo construyeron. En las profundidades de un cinturón de asteroides fragmentado que una vez albergó una prisión minera, excavaron un lugar al que llamaron el Bastión Corallus. Una fortaleza sin reglas, sin supervisión y sin paciencia para nada blando. La galaxia aún no lo sabía, pero un nuevo poder se estaba formando en su sombra. Solo humano, liderado por humanos, hecho por humanos. Cuando el núcleo se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Comenzaron los ataques piratas cerca de las fronteras juraxianas. Piratas humanos, no en busca de botín, sino de rehenes, políticos, científicos, asistentes del Consejo. Uno a uno, desaparecían. Los sistemas se oscurecían. Centros de retransmisión enteros destruidos. Mensajes revueltos por virus creados en la Tierra que se suponía que ya no existían. Y el mensaje que dejaban en cada puesto de avanzada en ruinas era el mismo: nos excluyeron. Ahora nos oirán rugir. Dax observaba el caos desde el puente de mando del Ragnarok, un acorazado pesadamente modificado, más antiguo que la mayoría de los imperios. Su tripulación era un desastre. Criminales de guerra, capitanes traicionados, adictos a los exotrajes, incluso algunos veteranos mejorados que no deberían haber sobrevivido a sus últimas guerras. Todos humanos, todos rotos de la manera correcta. El Consejo está en pánico, murmuró su estratega, señalando una transmisión codificada. Bien, que entren en pánico. Dax se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en una transmisión en vivo de la Cámara del Consejo. Diplomáticos alienígenas se gritaban unos a otros. Las especies más avanzadas de la galaxia, reducidas al miedo y a las acusaciones.
Tocó su consola y abrió un canal. Una transmisión, no privada, no oculta. La envió a todos los sistemas de la galaxia. Habla el comandante Dax, de la Tierra, comenzó, con voz firme, afilada como una cuchilla. Pensaron que estábamos acabados. Pensaron que rogaríamos por volver a entrar. Pero nosotros no rogamos. Tomamos. Querían silencio de la humanidad. Pero lo que obtendrán, hizo una pausa, inclinándose más cerca, es la guerra más estruendosa que sus estrellas hayan visto jamás. La señal se cortó. Siguió el silencio. Y entonces, la galaxia empezó a escuchar. La tormenta no esperó. 23 minutos después de que el mensaje de Dax golpeara las estrellas, el núcleo tomó represalias. Todavía no con armas, sino con pánico. Se celebraron sesiones de emergencia en todos los sectores principales. El comercio con las colonias humanas fue suspendido indefinidamente. Los juraxianos cerraron 6 portales de salto clave de la noche a la mañana, ahogando las líneas de suministro a cualquier sistema conocido por albergar poblaciones humanas. La Tierra fue declarada un mundo hostil de clase 7, solo un nivel por debajo de la cuarentena total. El mensaje era claro: contener y borrar. Pero la Tierra ya no estaba esperando a ser borrada. Dentro del Ragnarok, Dax estaba de pie sobre una gran mesa holográfica que mostraba actualizaciones en vivo. Los planetas parpadeaban con advertencias. Puntos rojos marcaban los bloqueos. Azules mostraban simpatizantes aliados, aunque pocos se atrevían a actuar abiertamente. Amarillo, eso era nuevo. Pulsos parpadeantes de colonias, antes consideradas perdidas, ahora volviendo a la vida. Uno de sus lugartenientes, Merrick, entró en la sala. Con el rostro lleno de cicatrices y una mirada salvaje, el hombre caminaba como alguien que nunca se había adaptado a la paz. Naves de suministro juraxianas emboscadas en el borde exterior. 2 destruidas, supervivientes capturados. Dax no se inmutó. ¿Alguna señal de respuesta? Han desplegado flotas de patrulla, pero están muy dispersas. La mayoría de los sistemas asumían que estábamos muertos. No estaban preparados para esto. Bien. Nunca se trató de una guerra en el sentido tradicional. Eso sería un suicidio. El núcleo controlaba flotas 10 veces más grandes que la antigua Armada de Defensa de la Tierra. Pero la guerra no siempre se libraba con números. Dax contaba con algo mucho más antiguo, algo más puro. Miedo. Y el miedo se estaba extendiendo rápidamente. Los humanos que expulsaron estaban evolucionando. Ya no estaban atados por la ley intergaláctica, ya no estaban encadenados por la diplomacia o la reputación. Se convirtieron en algo crudo, sin filtros, armas que aprendieron a pensar, construir y atacar. No se sabía cuántas unidades renegadas respondían ahora a Dax. Peor aún, cuántas operaban por su cuenta bajo su nombre. Lo llamaron el protocolo del rugido. Un susurro, una señal, y cualquier colonia, nave o expatriado humano sabía qué hacer. Interrumpir, dañar y desaparecer. ¿Sabes cómo nos llaman ahora?, preguntó Merrick, casi divertido. Dax levantó una ceja. La oleada fantasma. Porque atacamos como espíritus. Sin rastro, sin aviso. Dax sonrió levemente, pero la seriedad nunca abandonó su rostro. Deja que nos llamen fantasmas. Quiero que tengan miedo de sus propias sombras. Se volvió hacia la ventana del puente de mando. Afuera, el vacío negro estaba salpicado de estrellas y el brillo distante de una luna moribunda. Esa luna había sido una vez un sitio minero juraxiano. Ahora estaba reducida a escombros flotantes. Todavía nos subestiman, dijo Merrick en voz baja. Dax asintió. Creen que esto es una rabieta, pero no entienden que la humanidad no tiene rabietas. Nosotros ardemos. Dax sabía lo que tenía que venir a continuación. El caos era bueno, pero ahora necesitaba un objetivo. Demasiados ataques dispersos, demasiada venganza descoordinada. Necesitaban golpear algo sagrado, algo ruidoso, y nada era más ruidoso que la estación de la baliza del Consejo. Ubicada en el sistema neutral Dravari, la baliza era un monumento, tanto literal como simbólico. El repetidor de comunicaciones más antiguo de la galaxia.
Construido por las 5 especies fundadoras, se alzaba a más de 1000 metros de altura, flotando en una órbita geosincrónica, brillando como un faro para las naves a través de 5 cuadrantes. Transmitía todo: códigos de emergencia, datos de navegación, comunicados diplomáticos. También llevaba la voz del Consejo a las estrellas. Dax se dirigió a su oficial de tecnología. ¿Cuánto tiempo para secuestrar la baliza? Ella dudó. La seguridad es estricta. Necesitaríamos llegar al núcleo interno antes de iniciar la anulación. El cortafuegos es nativo de los Koroks. Su encriptación es prácticamente orgánica. ¿Puedes hacerlo con tiempo? La voz de Dax era dura. Tienes 40 horas. Ella asintió una vez y se fue. Merrick se acercó. ¿De verdad vas a hacerlo? Los ojos de Dax se oscurecieron. Nos echaron como a animales. Ahora hablaremos a través de su portavoz sagrado. 37 horas después, el Ragnarok y 4 fragatas más pequeñas emergieron de un oscuro corredor de salto cerca de Draarie. La estación de la baliza flotaba ante ellos, reluciente en oro y plata, custodiada por 2 cruceros y una matriz rotativa de Droun's escudo. Una estructura defensiva, no una base militar, pero bien fortificada. Dentro, los técnicos del Consejo se apresuraban. Las señales de alarma sonaban por toda la estación mientras se identificaban las etiquetas de identificación del Ragnarok. El nombre Dax llevaba consigo el peso de una maldición. Ahora emitieron una advertencia en todas las bandas civiles. Atención, flota humana no identificada. Este es territorio protegido del Consejo. Den la vuelta o enfrentarán la aplicación inmediata de la fuerza. Dax respondió con silencio. En su lugar, lanzó la primera oleada. Vainas sigilosas cargadas con unidades de infiltración, exotrajes modificados construidos para el combate en el vacío. Se deslizaron por el espacio, invisibles para todos excepto los escáneres más avanzados. 30 segundos después, el escudo exterior de la estación parpadeó, confundido por un aumento de datos inesperado. Dax observó con calma cómo la transmisión se interrumpía. Los infiltrados están dentro, susurró su oficial de tecnología. Dentro de la baliza, reinaba el caos. Los cierres de emergencia se activaron, pero el equipo de infiltración, exoperaciones especiales, forajidos, oficiales de la Marina exiliados, cortaba los mamparos como si fueran de papel. Las habitaciones se despejaban con una eficiencia brutal. Un ingeniero intentó resistirse y fue neutralizado con un taser. No estaban allí para matar. Todavía no. Solo para tomar el control. 42 minutos después, Dax recibió la señal. La baliza era suya. Entró en la cámara de señales a través de una conexión remota, hablando a través de un canal limpio ahora vinculado a cada rincón de la galaxia. Miles de millones escucharían lo que tenía que decir. Esta vez, sin filtros del Consejo, sin traductores, solo la voz humana en bruto, su voz. Esto no es una negociación. Esto no es una súplica. Exiliaron a la humanidad. Nos borraron de sus registros, sus tratados, sus leyes. Le dijeron a su gente que éramos violentos, imprudentes, peligrosos. Hizo una pausa, su respiración lenta. Tenían razón. La transmisión sacudió las estrellas. Crearon la versión de nosotros que temían, y ahora esa versión se encuentra en su templo. Su baliza sagrada es nuestra ahora. Hablaremos cuando queramos. Ya no podrán silenciarnos. Se inclinó hacia la transmisión, con la voz dura como la piedra. No habrá paz hasta que la tierra vuelva a la mesa. No habrá paz hasta que cada colonia humana, cada puesto de avanzada, cada familia exiliada por sus leyes sea restaurada. Nos negaron una voz. Una sonrisa cortó su rostro, afilada, feral. Así que ahora gritamos. Entonces la pantalla se oscureció. En toda la galaxia, estalló el pánico. Los canales de noticias lo llamaron terrorismo. Los oficiales militares negaron haber subestimado la amenaza mientras desplegaban flotas a través de 6 sistemas. Estallaron protestas en mundos alienígenas. Algunos exigían acciones contra los humanos. Otros comenzaron a cuestionar la versión de los hechos del Consejo. ¿Por qué fueron realmente expulsados los humanos?
¿Por qué su voz es tan aterradora para el núcleo? Dentro de un búnker de mando juraxiano, el alto mariscal Tobere golpeó una mesa con sus garras, destrozándola. «Basta de juegos», gruñó. «Inicien un ataque total, borren la estación y preparen una invasión de la Tierra». Pero para cuando sus naves llegaron a la baliza, estaba vacía. Dax y su tripulación habían desaparecido. Solo quedaba una cosa. Una simple frase grabada en las paredes de la sala de señales con sangre humana. «Nos oirán». De vuelta en la Tierra, algo extraño estaba sucediendo. Donde una vez hubo un silencio desesperanzado, ahora las colonias bullían de energía de nuevo. Los repetidores se encendían. El comercio se reanudaba, no con el núcleo, sino entre sistemas nacidos en la Tierra. Los contrabandistas se convirtieron en diplomáticos, los piratas en protectores. La humanidad se había convertido en una nación sin fronteras, un pueblo unido no por ley o planeta, sino por el exilio mismo. Expulsados juntos, se levantaron juntos. Y Dax no era un político, ni un rey. Rechazó todos los títulos. Pero cada humano en la galaxia ahora conocía su nombre, y también sus enemigos. El siguiente golpe no vino de una flota. Vino desde dentro. 4 días después de la transmisión de la baliza, el nombre de Dax había llegado a rincones de la galaxia que ningún diplomático o comandante podría haber alcanzado. En planetas donde los humanos eran cazados como alimañas, los jóvenes comenzaron a organizarse en escondites de callejones. En lunas donde el idioma de la Tierra había sido prohibido, viejos veteranos enseñaban a los adolescentes a construir tecnología improvisada con chatarra y recuerdos. Cada exiliado se convirtió en un soldado. Cada insulto, un arma. Y alguien más también estaba escuchando. Dentro de la cámara del Alto Consejo Juraxiano, el alto mariscal Tobere caminaba de un lado a otro como un depredador enjaulado. La cámara estaba revestida con paneles de oro grabados con los linajes de las 5 casas de élite. Hablar aquí era sagrado, pero el mariscal ya no tenía paciencia para la reverencia. «No solo están atacando nuestros sistemas», gruñó. «Están influenciándolos, subvirtiendo el orden, convirtiendo a los colonos en rebeldes». Los otros miembros del consejo se movieron incómodos. Uno de ellos, el anciano retán del gremio Triclá, trató de parecer tranquilo, pero no pudo ocultar el sudor en su frente. «Quizás hemos subestimado la mente humana. No es solo fuerza bruta. Es corrupción», interrumpió Tobere. «Infectan todo lo que tocan, y ahora han infectado el mensaje». Golpeó una mano con garras, abriendo una pantalla holográfica en el aire. Se reprodujo un mensaje. «Señal pirata encriptada. Origen desconocido. Nos despojaron de nuestro nombre, pero ahora sus ciudadanos lo llevan como armadura». La pantalla falló. Luego comenzó a reproducirse otra señal. Esta vez, una llamada de un colono juraxiano suplicando a sus líderes que negociaran con los humanos. Aparecieron palabras como «ingananable», «contención fallida» y «malestar civil». Los ojos de Tobere se entrecerraron. No estaban luchando contra un ejército. Estaban luchando contra una idea. En el Ragnarok, Dax estaba de pie sobre una mesa táctica mientras su oficial de tecnología se conectaba a las comunicaciones interceptadas de los sistemas del Consejo. Cada hora traía nueva información, cada hora más pruebas de que el miedo estaba evolucionando en grietas, y las grietas eran la forma de romper imperios. Merik entró, dejando caer una tableta de datos sobre la mesa. Otro desertor. Piloto del Consejo, 20 años de servicio. Entregó códigos de portales de salto. Dax levantó una ceja. Así como así. Vio nuestro mensaje de la baliza mientras estaba de patrulla. Dijo que estaba cansado de servir a mentirosos. Quiere unirse. Dax no celebró. No sonrió. Solo asintió lentamente. ¿Dónde está ahora? De camino al bastión para su procesamiento. Si está limpio, estará en la próxima parada. Dax cogió la tableta y miró los códigos. Este desbloquea el corredor de Azerín, añadió Merik. Lleva directamente al comán de los Koroks. Eso sí que era interesante. Los Koroks eran manipuladores silenciosos. No mostraban fuerza. Controlaban la información.
La mitad de la propaganda del Consejo se originaba allí. Si la humanidad pudiera secuestrar su comán, no solo estarían interrumpiendo mensajes, estarían reescribiéndolos. Era un movimiento audaz, peligroso, del tipo que no tenía marcha atrás. Pero, de nuevo, Dax ya había prendido fuego a la galaxia. ¿Por qué parar ahora? Preparen la inserción, dijo. La misión al Comán Koroks requería más que fuerza bruta. Dax seleccionó a mano un pequeño equipo de ataque. No más de 6, incluyéndose a él mismo. Tenía que ser quirúrgico. Un error y serían vaporizados por la seguridad automatizada. Mientras su transporte cruzaba el espacio no regulado, Dax se sentó en silencio, mirando por el visor. Las estrellas pasaban como chispas moribundas. Frente a él estaba un hombre llamado Arvin, un eslinguista convertido en insurgente con una mente lo suficientemente aguda como para decodificar patrones de pensamiento alienígena en tiempo real. Arvin se inclinó hacia adelante. «Es curioso, ¿no?», dijo. «Como hace unos años suplicábamos por migajas, tratando de jugar según sus reglas». Dax no respondió. Arvin continuó. «Ahora estamos reescribiendo las reglas con sangre, y todavía no saben cómo detenernos». Dax finalmente levantó la vista. Nunca tuvieron miedo de nuestras armas. Tenían miedo de nuestra voluntad, de nuestra negativa a rendirnos. Puedes vencer a alguien con armas, pero no con la memoria. No con el fuego que se pasa de padre a hijo. Arvin asintió lentamente. Así que les enseñamos que el fuego quema a todos. El punto de inserción estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El satélite Koroks estaba oculto detrás del campo magnético de un planeta muerto, casi invisible para los escáneres de largo alcance. La estación era elegante, blanca y circular, como un ojo mecánico que observaba constantemente. Su tecnología era más orgánica que sintética, pulsando suavemente con luz incrustada, circuitos vivos. El equipo se acercó en una nave minera de señuelo, transmitiendo inofensivos escaneos de minerales. Como era de esperar, la estación los ignoró. Para los Koroks, las amenazas físicas estaban por debajo de su consideración. Su arrogancia los hacía vulnerables. Atracaron, entraron en silencio. Dax lideraba el camino, con un rifle de pulso colgado a la espalda. Cada paso resonaba en el silencio antinatural. El aire era filtrado, cálido, estéril, inhumano. Dentro de la cámara central, Arvin se conectó a la interfaz. El lenguaje Koroks no eran solo símbolos. Estaba codificado emocionalmente. Sus sistemas leían la intención, no solo la lógica. El cuerpo de Arvin tembló ligeramente mientras se conectaba. «Dame un minuto», gruñó, con el sudor corriéndole por la cara. «Su sistema está tratando de tantearme. Es como si me preguntara si creo en lo que estoy diciendo». Dax se acercó. «Entonces créelo». Pasaron 10 segundos. Los ojos de Arvin se abrieron de golpe. «Estoy dentro». Envió la señal. En 5 cuadrantes, los canales de noticias del núcleo parpadearon. Los titulares cambiaron a mitad de la transmisión. «Insurgentes humanos aplastan centros civiles», fue reemplazado por «Consejo ordena bloqueo de hambre contra refugiados humanos». «Piratas humanos roban suministros vitales», se convirtió en «Supervivientes de las colonias de la Tierra exigen derechos básicos». Cada mentira retorcida que el Consejo había difundido fue revertida, reemplazada por la verdad, o mejor aún, la verdad humana. Del tipo que duele. En momentos, el personal de mando Koroks se dio cuenta de la brecha. Pero para cuando activaron su purga interna, el mensaje ya se había extendido más allá de la contención. Las propias estrellas parecían vibrar con él. Una revolución no de balas, sino de narrativa. De vuelta en el Ragnarok, Dax escuchaba cómo se desarrollaban las consecuencias. Mundos alienígenas, una vez leales al Consejo, ahora lo cuestionaban todo. Protestas en el distrito de Darbón, huelgas laborales en las colonias de Yulan. Incluso especies alineadas con el núcleo como los toranos comenzaron a filtrar apoyo a la causa humana. Estaba sucediendo más rápido de lo que esperaba. Miró a Merrick, que observaba las transmisiones como un soldado viendo arder el campo de batalla.
Hemos pasado el punto de no retorno, dijo Merrick en voz baja. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Dax asintió. Vendrán a por la Tierra. Tienen que hacerlo. Merrick estuvo de acuerdo. Es el símbolo, la raíz. Si no pueden matar al mundo, nunca matarán el mensaje. Dax se apartó de la pantalla. Que vengan. Muy por debajo de la superficie de la Tierra, en las profundidades de los búnkeres olvidados de lo que solía ser el Comando de Defensa Unificado, los ingenieros humanos trabajaban sin descanso. No estaban construyendo ciudades. No estaban cultivando. Estaban construyendo una flota. Los viejos depósitos de chatarra se convirtieron en fundiciones de armas. Los cruceros civiles fueron convertidos en acorazados endurecidos para la guerra. La tecnología de IA prohibida décadas atrás fue revivida, reprogramada y liberada bajo control humano. Y Dax ya estaba planeando el movimiento final. Ya no se trataba de venganza. No se trataba de miedo. Se trataba de legado. No solo quería que el Consejo escuchara a la humanidad. Quería que nunca olvidaran lo que sucede cuando arrojas a una especie a la oscuridad y esperas que muera en silencio. La Tierra había estado en silencio durante demasiado tiempo. Para la galaxia, parecía un mundo fantasma. Después del exilio, había desaparecido de los mapas comerciales. Las patrullas del Consejo la evitaban como un cementerio maldito. Asumían que la Tierra estaba acabada, aislada, hambrienta, rota por la pérdida de estatus y apoyo. Pero lo que no vieron fue que el silencio no era muerte. Era preparación. Dax estaba de pie al borde del hangar de lanzamiento subterráneo, observando cómo se encendía el último crucero. Acero negro, ángulos afilados, líneas de energía pulsando en rojo. Esta no era una flota defensiva. Era una resurrección armada. Los ingenieros se movían como soldados. Sin charlas ociosas, sin pasos en falso. Cada hombre y mujer aquí había perdido algo por culpa del Consejo. Hogares, familias, futuros. No estaban aquí por medallas o política. Estaban aquí por retribución. Merrick se acercó a su lado, vestido con su armadura de combate. Parecía desgastada y remendada, pero funcional, fiable, como el propio Merrick. «Está lista», dijo, asintiendo hacia el crucero. Dax no respondió de inmediato. Mantuvo sus ojos en el brillo rojo bajo el casco de la nave. Los motores zumbaban a bajo volumen, como una bestia despertando de un largo letargo. «¿Cómo lo llamas?», preguntó Merrick. Dax finalmente habló, con voz baja y fría. «Ajuste de cuentas». Merrick soltó una breve risa. «Apropiado». El Consejo no se quedaba de brazos cruzados. Ya no. El alto mariscal Tobere había ordenado un bloqueo total del sector 9, el último corredor principal que conducía hacia la Tierra. Docenas de cruceros, miles de cazas, cientos de drones de vigilancia. El bloqueo no era solo militar. Era el mensaje. La Tierra permanecería aislada, ahogada, en tierra. Pero Tobere había cometido un error. Pensó que Dax intentaría rodearlo. La flota se lanzó a las 3, hora estándar de la Tierra. Sin fanfarria, sin discursos de despedida, solo acero elevándose desde el suelo, rugiendo a través del cielo cubierto de cenizas y abriéndose paso hacia la órbita. El Ragnarok lideraba la carga, seguido por el ajuste de cuentas, la llama negra y una docena de otros acorazados reacondicionados. Desde arriba, la Tierra finalmente parecía estar despertando. Dax estaba en el puente del Ragnarok, con las manos entrelazadas a la espalda, sus ojos fijos en el mapa holográfico que mostraba el bloqueo del sector 9 en toda su arrogante gloria. Merrick dio un paso adelante. «El Consejo sabe que vamos. Tienen toda una flota de mando aparcada en el corredor». «Bien», dijo Dax. «¿Planeas atravesarlo?» «Directo al corazón». Merrick hizo una pausa. «Eso es un suicidio». Dax se volvió hacia él, con los ojos afilados. «No. Eso es una declaración». La flota llegó al sector 9 6 horas después. Las naves del Consejo estaban alineadas en un muro perfecto. Formaciones cerradas, tácticas estándar, predecibles. Lo que no esperaban era que Dax atacara rápido y en silencio. Sin advertencias, sin amenazas, solo impacto.
La primera oleada vino desde abajo, drones sigilosos ocultos dentro de fragmentos de meteoritos, lanzados días antes por simpatizantes humanos infiltrados en el campo de asteroides. Cuando los drones detonaron, sobrecargaron las comunicaciones locales, friendo la mitad de los sensores en el flanco oeste del bloqueo. Antes de que la flota del Consejo pudiera recalibrarse, las naves de Dax se abrieron paso por la brecha. No fue un paso limpio. El enemigo respondió con dureza. La llama negra recibió 3 impactos directos, expulsando oxígeno al espacio antes de poder recuperarse. Una de las corbetas, la Precio de la Unidad, fue destruida instantáneamente, pero la línea se rompió. El Consejo se desorganizó. Los cazas se desplegaron tarde. Las órdenes se retrasaron. Para cuando se reagruparon, la flota de Dax ya había pasado el punto medio, y entonces se dieron la vuelta. Dax no solo estaba rompiendo el bloqueo, lo estaba destruyendo. En comunicaciones abiertas, transmitió un mensaje corto y frío. Construyeron este muro para contenernos. Ahora ahóguense en sus escombros. Las consecuencias del sector 9 enviaron ondas de choque a través del Consejo. 27 naves de guerra perdidas. Cientos de sus élites muertos. El bloqueo no solo fracasó. Se derrumbó convirtiéndose en una advertencia. La humanidad ya no jugaba a la defensiva. Dentro de la cámara de guerra del Consejo, Tobere rugió de rabia. Como una raza que exiliamos, despojamos, desarmamos, ¿cómo luchan así? Nadie tenía una respuesta. Los otros miembros del Consejo parecían conmocionados. Por primera vez en décadas, su dominio se sentía frágil. Dax no solo lideraba un ejército renegado. Estaba remodelando la percepción de la humanidad en toda la galaxia. No salvaje, no primitiva, inquebrantable. El camino a la Tierra estaba abierto ahora, pero Dax no regresó a casa. Todavía no. Tenía un movimiento más en mente, y no era militar. Era simbólico. En el centro del espacio del núcleo había una estructura llamada la Aguja de la Unidad, el mayor monumento del Consejo. Un obelisco imponente que se extendía desde la superficie de Elar Prime hasta la órbita. Fue construido como un símbolo de cooperación entre las 5 primeras especies. Cada una tenía su emblema grabado en el metal a lo largo de la columna vertebral de la aguja. Pero no había emblema humano. Ya no. Dax planeaba cambiar eso. La operación Arca Celeste comenzó 3 días después. Un pequeño equipo de soldados de operaciones profundas, veteranos de las guerras olvidadas de la Tierra, se infiltró en Elar Prime a través de naves de carga comerciales. Equipo de contrabando, movimiento encubierto, sin violencia. No vinieron a destruir la aguja. Vinieron a reclamarla. Con solo 7 horas antes de que la seguridad se enterara, el equipo escaló el andamiaje exterior de la aguja, alcanzó los niveles superiores y activó un potente dron de señales. Su propósito: transmitir una imagen en vivo a través de las redes de comunicación públicas de la galaxia. Y cuando la transmisión se activó, la galaxia vio una bandera humana siendo grabada a fuego en el revestimiento de titanio de la aguja. Un soldado se paró frente a la cámara, sin máscara, con el rostro duro. Fuimos borrados, olvidados, expulsados. Pero nunca dejamos de estar aquí. No estamos pidiendo ser incluidos. Estamos reclamando nuestro lugar. Luego desaparecieron. La seguridad asaltó la aguja 1 hora después. Demasiado tarde. La señal había sido replicada, compartida, reproducida en 100 sistemas. La imagen del emblema humano grabado a fuego, negro contra el acero, se convirtió en el registro holográfico más descargado de la historia galáctica. El mensaje no podía ser detenido. A bordo del Ragnarok, Dax observaba la grabación de la aguja desde sus aposentos. La marca humana, cruda y dentada, era hermosa en su desafío. Merik entró sin llamar. Se dice que el enclave toorano acaba de abrir comunicaciones con la Tierra. Diplomáticas, no militares. Dax no se giró. Y quieren abrir el comercio. Están llamando al Consejo inestable. Dax esbozó una leve sonrisa. Así es como termina. No con fuego, sino con duda. Se giró lentamente. Nunca intentamos destruir el Consejo, Merik.
Solo mostrarle a la galaxia que ya no merecía liderar. Merik asintió lentamente. ¿Y cuando caiga? Dax miró por la ventana hacia las estrellas. Construiremos algo mejor, algo ganado. Pero sabía que no había terminado. Todavía no. Tobere nunca se rendiría. La vieja guardia no se iría en silencio. Habría una batalla más, y no sería por sistemas o estaciones. Sería por la propia Tierra. Y Dax estaba listo. Que vinieran. Que trajeran todo lo que tenían, porque esta vez la puerta no estaría cerrada. Esta vez, la humanidad estaría esperando. Llegaron sin previo aviso. Sin una obertura diplomática. Sin una exigencia de rendición. Sin un ultimátum. Solo una flota entera del Consejo. Más de 600 naves de guerra que ocultaban la luna de la Tierra como un segundo anochecer. Desde la atmósfera superior, el cielo parecía enfermo. Oscuras estelas de cruceros entrantes incendiaban los cielos. Por cada nave que la humanidad había construido, el núcleo había traído 10. Esto no era una demostración de fuerza. Estaba destinado a ser un castigo final, una lección. Nadie desafía al núcleo y sobrevive. Dentro del Ragnarok, Dax estaba de pie en el puente de mando, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro iluminado por las luces de advertencia y las superposiciones tácticas. La red de defensa de la Tierra estaba en línea, a duras penas. La mayoría de las plataformas de armas eran plataformas mineras reutilizadas y cañones centenarios reacondicionados con IA de guerrilla. No iba a ser una lucha justa. Merik estaba a su lado, en silencio por un momento mientras los datos de los sensores llegaban. Han comprometido toda su flota de supresión de la Tierra, murmuró. Si perdemos aquí, no hay reagrupación, no hay escondite. Dax no parpadeó. Entonces no perdemos. Incluso si ganamos, el daño. Valdrá la pena, interrumpió Dax. No ganamos esta guerra con números. La ganamos mostrándoles lo que sucede cuando intentas borrar a gente que no tiene nada que perder. Su voz era tranquila, pero más dura que el acero. Merik no dijo nada más. El núcleo esperaba una rendición, o pánico, o alguna súplica desesperada de piedad. En cambio, obtuvieron silencio y luego una transmisión. Habla el comandante Dax. No nos vamos de la Tierra. Si la quieren, vengan a tomarla. Vinieron como martillos. La primera oleada fue un ataque quirúrgico. Bombarderos tácticos del núcleo volaron bajo, apuntando a los centros de defensa terrestres y los relés de comunicación. Los sistemas de contramedidas de la Tierra se activaron, lanzando ráfagas de plasma y misiles cinéticos desde búnkeres en las cimas de las montañas y silos oceánicos. Algunos acertaron, la mayoría fallaron. En esto había confiado el Consejo, abrumar a la Tierra por desgaste. No estaban aquí para negociar. Estaban aquí para limpiar la mancha, para recordarle a la galaxia que la humanidad solo había sobrevivido porque el núcleo una vez lo había permitido. Pero olvidaron lo que realmente era la Tierra. Olvidaron cómo luchan los humanos cuando están acorralados. Olvidaron que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. La segunda oleada golpeó con más fuerza. La flota de Dax, posicionada entre la órbita de la Tierra y los destructores entrantes del núcleo, los encontró en un resplandor de furia calculada. El ajuste de cuentas lideró la carga, absorbiendo fuego desde 5 ángulos diferentes mientras se abalanzaba hacia la línea enemiga. Dentro, pilotos exiliados manejaban las estaciones de artillería, sudando a través de sobrecargas de calor y sirenas de alarma. No les importaba vivir para contarlo. Les importaba herir a los bastardos que dijeron que la Tierra ya no importaba. 3 cruceros enemigos explotaron en los primeros 2 minutos. El Ragnarok se movió, oculto en campos de interferencia y drones de interferencia. Dax ordenó una dispersión completa de metralla magnetizada en el camino del enemigo. Cuando sus naves intentaron disparar, su puntería se descontroló. Cuando intentaron retirarse, chocaron con sus propios aliados. La confusión se extendió. Fue entonces cuando Dax golpeó más fuerte. No estaba tratando de defender la Tierra protegiéndola. Estaba convirtiendo el caos de la Tierra en un arma. En tierra, era el infierno. Las tropas de choque del Consejo aterrizaron en grupos,
desplegándose en la superficie de la Tierra a través de cápsulas de desembarco orbital. Ciudades importantes como Nueva Sydney, Neo Johannesburgo y Cradle Point se convirtieron en zonas de guerra en minutos. Pero el Consejo no encontró a civiles blandos escondidos en búnkeres. Encontraron barrios convertidos en zonas de muerte, apartamentos llenos de trampas, sistemas de metro convertidos en túneles de guerrilla, civiles empuñando rifles de plasma adaptados y granadas repulsoras construidas con chatarra y tecnología robada. No les quedaba nada que proteger, pero todo por lo que luchar. En Nueva Sydney, un chico de 16 años lideró una carga que derribó 2 caminantes blindados con artefactos explosivos improvisados de fabricación casera. En los páramos helados de la vieja Rusia, esmineros abrieron las bóvedas de antiguas plataformas de misiles, selladas durante mucho tiempo por tratados de desarme. Una de ellas tenía un mensaje tallado en el costado: nos quitaron nuestro lugar. Ahora reciban nuestra ira. En el Ragnarok, la batalla se volvió personal. Un acorazado del Consejo llamado la Pica de Valoran rompió la formación y se lanzó hacia la atmósfera superior de la Tierra, con sus cañones fijados en la torre de enlace del bastión, el último centro de comunicaciones planetario que conectaba los sistemas de defensa de la Tierra. Dax no dudó. Desvíennos. Rumbo de colisión. Merrick se dio la vuelta. Eso es un suicidio. La voz de Dax era tranquila. Solo si fallamos. Los motores del Ragnarok se encendieron, atravesando los escombros de un crucero caído y acelerando hacia la Pica de Valoran en un ángulo que ningún comandante cuerdo se atrevería a intentar. El acorazado del Consejo intentó ajustarse. Demasiado lento. Dax ordenó a su tripulación que se preparara para la eyección de emergencia, pero él se quedó. En el último momento, fijó la mirada en el puente de mando de la Pica a través del monitor delantero. No parpadeó. Luego, el impacto. Las 2 naves chocaron en una explosión de fuego y acero fundido. La Pica se partió en 2. El Ragnarok salió despedido, perdiendo 2 cubiertas y la mitad de su costado de babor, pero se mantuvo unido, a duras penas. Dax emergió del humo y el fuego, sangrando por un corte sobre el ojo, cojeando por el puente colapsado. Estaba vivo, y también la torre de defensa de la Tierra. Pero el costo fue masivo. Para la 7ª hora de la batalla, la órbita de la Tierra estaba llena de restos. Docenas de naves del Consejo destruidas, pero al menos 8 cruceros humanos habían desaparecido. Regiones enteras de la Tierra estaban a oscuras. Redes eléctricas fritas, ciudades quemadas, infraestructura destrozada. Merrick regresó al puente de respaldo, cojeando por una herida de metralla. Todavía resistimos, dijo, casi con incredulidad. Dax, envuelto en un vendaje ensangrentado, se inclinó sobre una consola holográfica agrietada. ¿Cuántas naves enemigas quedan? Menos de 30. Dax levantó la vista. ¿Eso es todo? Merrick asintió. Dax sonrió muy levemente. Entonces se acabó. La retirada no fue pública. El Consejo no emitió una rendición. No envió un enviado de paz. Simplemente se retiraron en silencio. Sus naves supervivientes se desvincularon de la órbita de la Tierra y desaparecieron en el hiperespacio, arrastrando su orgullo herido detrás de ellos. Fue un reconocimiento silencioso. No pudieron doblegar a la Tierra. Ni con naves, ni con números, ni siquiera con fuego. Al día siguiente, las primeras comunicaciones independientes resonaron en la red galáctica. La frase era simple, una sola oración. La Tierra sigue en pie. Y la galaxia la escuchó. Desde los mundos mineros del cinturón de Durax hasta las ciudades flotantes de Beilen Prime, los humanos, exiliados, olvidados, escondidos, se irguieron más altos. Los gobiernos alienígenas que alguna vez se aliaron con el Consejo comenzaron a retroceder. No por lealtad a la Tierra, sino por miedo. Los humanos ya no eran solo supervivientes. Eran un poder, no uno para ser gobernado, no uno para ser domado, uno con el que había que contar. 2 semanas después de la batalla, Dax estaba en la vieja plataforma de lanzamiento en la base sur de la Tierra, mirando el horizonte de un mundo marcado por la victoria. Bajo sus pies había tierra quemada. Detrás de él, las tumbas de los caídos. A su lado, Merrick,
con un vendaje sobre un ojo, pero de pie con orgullo. El consejo se reagrupará, dijo Merrick en voz baja. Que lo hagan, respondió Dax. La próxima vez no se enfrentarán a una tierra que ruega por un asiento. Se enfrentarán a una tierra que construye su propia maldita mesa. Miró hacia el cielo. Todavía estaba roto, todavía ennegrecido por las estelas de humo, pero libre. Se volvió hacia Merrick. Lo hicimos. Merrick asintió. Y ahora, hizo una pausa Dax. Ahora haremos que nos escuchen de nuevo. No con la guerra, sino con el legado. La guerra había terminado. Al menos la que se luchaba con armas y flotas. Lo que vino después fue más silencioso, más lento y mucho más peligroso. Ahora el campo de batalla era la diplomacia, la economía y la percepción. Y en muchos sentidos, era peor, porque las balas mataban o fallaban. Pero las mentiras persistían. Las mentiras infectaban todo. Y la mentira más grande que aún resonaba en las estrellas era esta: la humanidad no pertenecía. Eso era lo que Dax tenía que matar a continuación. Las primeras semanas después de la batalla de la Tierra fueron un caos. Comunicaciones fracturadas, infraestructura rota, muertos sin enterrar. Miles habían muerto y partes del planeta todavía ardían. Pero en medio de la destrucción, sucedió algo extraño. El silencio terminó. Los canales galácticos que una vez habían borrado las voces humanas ahora se abrían de nuevo. Mensajes de colonias independientes llegaban a raudales. Viejos puestos de avanzada de la Tierra que se creían perdidos. Estaciones remotas en la periferia, antes aisladas por los embargos del Consejo. Refugiados, carroñeros, veteranos, científicos, todos sintonizando de nuevo. Sus señales finalmente llegaban a casa. La humanidad ya no estaba dispersa. Estaba despertando. Dentro de lo que una vez fue una plataforma de defensa orbital fuera de servicio, ahora transformada en el nuevo cuartel general de la Tierra, Dax se sentó con su consejo central. La sala estaba desnuda. Sin símbolos, sin banderas, solo paredes de acero y voces duras. Merrick estaba allí, con el brazo todavía en cabestrillo. Arvin, su especialista en códigos, parecía no haber dormido en días. Y frente a Dax se sentaba lo inesperado. Una alienígena, una diplomática toorana, ex enlace del Consejo. Su pueblo había estado entre los primeros en desertar de la influencia del núcleo después de la victoria de la Tierra. Ahora se sentaba al otro lado de la mesa, desarmada, con la mirada penetrante. No vengo a disculparme, dijo claramente. Vengo a reconocer. Dax se inclinó hacia adelante. ¿Reconocer qué? Que existen. Que son una fuerza. Que la Tierra ha regresado a la mesa galáctica, invitada o no. Merrick se burló. Un poco tarde. ¿No crees? Ella no parpadeó. Intentamos advertir al Consejo. Intentamos decirles que el exilio los volvería impredecibles. Hizo más que eso. Los volvió peligrosos. Dax estudió su rostro. No estás aquí para hacer las paces. No. Estoy aquí para negociar los términos de la supervivencia. La sala se quedó en silencio. Dax no sonrió. Solo asintió lentamente. Bien, dijo. Entonces hablemos de lo que viene después. Lo que vino después no fue una nave de guerra. Fue una conferencia. La primera cumbre diplomática interestelar desde el exilio de la Tierra estaba programada para tener lugar no en un mundo del Consejo, sino en terreno neutral. Un planeta frío y aislado llamado Virel 9, conocido por nada. Sin vida nativa, sin recursos, solo un mundo largo y muerto con una atmósfera funcional y las ruinas de un antiguo complejo minero lo suficientemente grande como para albergar el evento. Dax no se fiaba. Merrick tampoco. Pero el mensaje era claro: el Consejo no quería enfrentarse directamente a la Tierra. Pero no podían permitirse fingir que no existía. No después de perder 35 naves. No después de ver a media galaxia descargar el discurso de la quema de la bandera de Dax. No después de que colonias enteras comenzaran a alinearse voluntariamente con la causa de la Tierra. Así que cedieron. Virel 9 se convirtió en el escenario. Dax llegó sin ejército, sin flota, solo con Merrick, Arvin y 2 guardias veteranos del cuerpo del bastión.
No llevaba medallas, ni uniforme de gala, solo la misma chaqueta de combate negra que había usado desde el asedio de Nueva Sydney. Cada paso que daba sobre el suelo helado de Virel 9 era recibido con miradas. Algunas hostiles, algunas temerosas, algunas curiosas, pero nadie se atrevió a detenerlo. Los otros delegados habían llegado horas antes. Juraxianos, Koroks, Tooranos, Drilei, incluso 3 observadores silenciosos de los enigmáticos Barn. En el centro del complejo en ruinas se alzaba una estructura alta y de techo abierto, convertida en una sala de reuniones improvisada. Sin sillas, sin jerarquía. Todos de pie al mismo nivel. Simbolismo. Falso. Dax no necesitaba simbolismo. Necesitaba la verdad. La cumbre comenzó con los discursos esperados. Los juraxianos hablaron de desafortunados malentendidos y una trágica escalada de violencia. Los Koroks no ofrecieron nada más que su habitual palabrería sin emociones. Lamentamos la inestabilidad estructural. Los Tooranos, para su crédito, al menos reconocieron la verdad. Fueron borrados, y lo permitimos. Pero la sala cambió cuando Dax dio un paso al frente. Sin podio, sin traductor. Habló claramente, con voz afilada y deliberada. No estoy aquí para reparar relaciones, comenzó. No estamos pidiendo la reintegración. No estamos pidiendo perdón. No estamos pidiendo una maldita cosa. El silencio cayó. Miró los rostros. Alienígenas, fríos, calculadores. Fuimos expulsados. No porque fallamos, sino porque los asustamos. Porque les recordamos todo lo que enterraron. Ambición, hambre, desafío. No somos salvajes. No somos inestables. Somos humanos. Y eso significa que nunca dejamos de movernos. Señaló hacia el cielo sobre el techo abierto. Intentaron silenciarnos. Ahora nos escuchan todos los días. Uno de los juraxianos gruñó. Entonces, ¿qué quieres, Dax? ¿Un asiento? Dax lo miró como se mira a un niño. No queremos un asiento. Queremos el control de nuestro futuro, no su permiso. El alienígena abrió la boca de nuevo, pero Dax lo interrumpió. Si quieren comercio, hablamos. Si quieren paz, hablamos. Pero la Tierra ya no es parte de su jerarquía. Somos nuestro propio sistema ahora. Independiente, respetado o resistido. Otro alienígena habló. Si cada especie tomara esa postura, la galaxia ardería. Dax se acercó. No. La galaxia arde cuando solo 5 especies pueden hablar. Nosotros solo estamos encendiendo una cerilla para mostrar lo oscuro que ha estado. Cuando salió de esa sala, nada había cambiado sobre el papel. Pero todo había cambiado en las mentes de quienes lo escucharon. No pidió aceptación. Hizo que el reconocimiento fuera inevitable. De vuelta en la Tierra, la reacción fue instantánea. Los canales de noticias declararon la victoria, no del tipo militar, sino del existencial. La Tierra ya no espera aprobación, decía un titular. Se ha declarado innegable. Colonias que antes eran reacias comenzaron a jurar lealtad al Consejo Independiente de la Tierra. Se abrieron nuevas rutas comerciales bajo los términos de la Tierra. Incluso algunas facciones alienígenas menores comenzaron a solicitar acuerdos por canales secundarios, fuera de la supervisión del Consejo. El cambio de poder había comenzado. Dax no celebró. No creía en las celebraciones. No hasta que todo terminara. Una noche, Dax estaba solo en el borde del nuevo mirador del bastión, muy por encima de lo que quedaba del valle sur de la Tierra. Los incendios se habían extinguido hacía mucho tiempo. La reconstrucción había comenzado. Lenta, dolorosa, real. Merik se unió a él, en silencio. Observaron las estrellas por un rato. Naves pasaban en la distancia. Naves humanas, ya no escondidas. ¿Sabes lo que dicen ahora?, preguntó Merik. ¿Qué? Que somos la nueva amenaza. Que los humanos no están oprimidos. Somos peligrosos. Dax soltó una risa seca. No se equivocan. Merik no se rió. ¿Qué pasa ahora? Dax se giró, mirando al cielo.
Ellos seguirán intentando contenernos y nosotros seguiremos demostrándoles que no cabemos en jaulas. En el momento en que la humanidad dejó de pedir inclusión, se convirtió en una amenaza. Eso era lo que Dax entendía mejor que nadie. No asustas a los poderosos contraatacando. Los asustas manteniéndote por tu cuenta, sobreviviendo sin sus sistemas, sus rutas comerciales, su aprobación. Y ahora que la Tierra había demostrado que podía sobrevivir, luchar y ganar, la galaxia comenzó a tratarla como un virus. Uno que podía propagarse. Ese miedo ya no era solo político. Era personal. El primer intento no fue una flota. Fue un mensaje oculto dentro de un envío de suministros destinado a uno de los nuevos aliados comerciales de la Tierra. El mensaje estaba enterrado en lo profundo del procesador de un chip de comunicaciones. Codificado en un idioma extinto, habría pasado desapercibido para cualquiera que no fuera Arvin. Lo encontró por accidente. Dentro de las capas encriptadas, solo 6 palabras: Dax muere. La humanidad se fractura. Procedan. Cuando Arvin lo reprodujo frente al Consejo de Guerra, la sala se quedó en silencio. Merrick caminaba de un lado a otro. Así que ese es el juego ahora. Asesinato. Arvin no levantó la vista. No es el primer intento, solo el primero que hemos detectado a tiempo. Dax estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. No pueden matar un movimiento. No pueden matar una idea. Creen que pueden matarte a ti, dijo Merrick bruscamente. Y dejar que el movimiento muera contigo. Dax lo miró a los ojos. Entonces nos aseguraremos de que no lo haga. El bastión entró en confinamiento. La seguridad se duplicó. Las naves fueron desviadas. Dax fue trasladado entre ubicaciones de señuelo. La mitad del equipo de mando creía que debería dar un paso atrás, desaparecer por un tiempo, tal vez liderar desde las sombras. Él se negó. Lideramos desde el frente, les dijo. Por eso nos odian. No era ego. Era claridad. Si se escondía, la Tierra parecería débil de nuevo, y eso era inaceptable. Mientras tanto, en toda la galaxia, la guerra de narrativas continuaba. Las transmisiones del Consejo inundaban los sistemas neutrales, tildando a los humanos de instigadores, terroristas, incluso supremaquistas de especies. Mostraban imágenes en bucle de los bombardeos orbitales de la Tierra, ciudades enteras del Consejo ardiendo en represalia. Lo que no mostraban eran los mundos de esclavos que la Tierra había liberado, los brutales embargos del núcleo, las fosas comunes encontradas en colonias purgadas. Pero la verdad ya había sido liberada. Y estaba funcionando. Más colonias alienígenas, sistemas marginales cansados de las leyes fiscales del núcleo, las restricciones culturales y las regulaciones genéticas, comenzaron a transmitir en dialecto humano, a enarbolar el símbolo de la bandera negra de la Tierra, a usar tecnología de IA de origen terrestre, incluso a construir redes de defensa al estilo de la Tierra. No eran aliados, todavía no. Eran imitadores. Y para el núcleo, eso era peor que los enemigos. El Consejo intentó su siguiente movimiento en el sector 12. Un planeta llamado Dorlb, que alguna vez fue un mundo minero estéril, se había declarado bajo la influencia de la Tierra. Habían pedido protección, comercio, identidad. Ni siquiera eran humanos, solo estaban hartos de ser grabados hasta la extinción. El Consejo desplegó una flota para restaurar el orden. Nunca aterrizó. Dax envió 3 naves. Solo 3. Pero cuando llegaron, activaron un sistema reliquia en las profundidades de la corteza del planeta, un arma gravitacional con código terrestre, algo que los ingenieros de Dax habían plantado en secreto más de 2 años antes, cuando comenzó la guerra. Creó un campo de distorsión tan denso que las naves del Consejo no pudieron entrar en órbita. Se vieron obligados a retirarse sin disparar un solo tiro. Sin bajas, sin advertencia, sin piedad. El mensaje era claro: no se toca lo que la Tierra protege. A estas alturas, el nombre de Dax estaba en todas partes. No solo en los noticieros, no solo en los informes políticos. Se pronunciaba en las celdas de las prisiones, en las academias militares, se susurraba en las rutas comerciales del mercado negro. En la Tierra, los niños que nunca habían visto un cielo sin llamas crecieron trazando los bordes de su símbolo en el polvo.
Pero con ese poder venía el riesgo. En las sombras, algo más oscuro se movía. Una nueva facción se estaba formando. Sin bandera, sin rostro, solo susurros. Se hacían llamar la Orden Limpia. Y no eran leales al Consejo ni supremaquistas alienígenas. Eran exhumanos, exgenerales, corporaciones, élites de alta cuna que habían prosperado bajo la correa del núcleo. Ahora llamaban a Dax un peligro para la unidad humana. Querían volver a unirse al núcleo, de rodillas. El primer ataque público ocurrió en la propia Tierra. Un ataque con drones en el distrito de Nueva Boston. Sin naves en el radar, sin advertencia, solo una ojiva de plasma de alto rendimiento lanzada desde la atmósfera cercana que arrasó 6 manzanas de la ciudad y mató a más de 400 civiles. El Consejo negó su participación. Y por una vez, decían la verdad. Porque cuando la División de Inteligencia de la Tierra rastreó la señal, provenía de una matriz oculta enterrada bajo las ruinas de una antigua estación de un contratista de defensa de la Tierra. Un complejo abandonado de antes del exilio. Dentro, encontraron documentos firmados por exfuncionarios del Parlamento de la Tierra. Traidores. Humanos. Dax se paró sobre los escombros horas después. Sin cámaras, sin prensa, solo polvo y llamas y cenizas asfixiando el aire. Una madre estaba sentada entre los escombros, aferrando algo que parecía la bota de un niño. No lloraba, solo estaba vacía. Merrick se acercó a Dax por detrás. Se hacen llamar patriotas. Dax no se giró. Ni siquiera entienden la palabra. Dicen que eres demasiado extremo, que estás aislando a la Tierra. Dax finalmente levantó la vista. Su rostro era de acero. Quieren la vieja Tierra, la que rogaba por ser aceptada. Y ahora tienen miedo de la Tierra a la que no le importa un bledo lo que piense la galaxia. Más tarde esa noche, Dax tomó la decisión más difícil de la guerra hasta el momento. Autorizó purgas internas. No ejecuciones, no ley marcial, sino exposición. En cuestión de días, la red de inteligencia de la Tierra liberó terabytes de datos. Nombres, cuentas bancarias, coordenadas. Cada humano que había trabajado para socavar la independencia de la Tierra, identificado públicamente. Sin tribunales, sin juicios. Solo la verdad en bruto lanzada a la red para que cada colonia, cada expatriado, cada soldado la viera. Algunos fueron arrestados por el nuevo Comando de Seguridad de la Tierra. La mayoría fueron cazados por la gente. Nadie los defendió, porque en la nueva Tierra, la traición era el único crimen que nadie perdonaba. Dax no celebró. No le gustaba en lo que la guerra los estaba convirtiendo. Pero sabía la verdad. No se construye la paz con manos blandas. No cuando todos a tu alrededor todavía quieren tu garganta. Pero lo que no esperaba fue lo que vino después. Una oferta de los Barn. La especie más antigua de la galaxia. No habían tomado partido. No se habían unido al Consejo ni a la Tierra. Observaban, medían, estudiaban, hasta ahora. Un emisario Barn llegó silenciosamente a la órbita de la Tierra. La nave no se parecía a nada en la historia registrada. Sin motores, sin tecnología visible, solo una estructura negra flotante que brillaba como una sombra viviente. El mensaje fue corto. Has sacudido las estrellas. Permítenos hablar. Ninguna otra especie había sido invitada jamás. Ni juraxianos, ni Koroks, ni siquiera los fundadores del núcleo. Pero la Tierra había sido notada. El Consejo lo debatió intensamente. Arvin dijo que era una trampa. Merrick no estaba seguro de que importara. Ya hemos hecho suficientes enemigos para un siglo. Pero Dax ya sabía la respuesta. Hablaremos, dijo. ¿Por qué?, preguntó Merrick. Porque esta guerra ya no es sobre el Consejo. Se volvió hacia las estrellas. Es sobre lo que viene después. Los Barn no creían en el tiempo. No creían en tratados, en fronteras, en alianzas. Creían en la continuidad. Durante miles de años, habían observado desde los márgenes del caos galáctico, sin intervenir en nada, sin guiar a nadie, sin hablar con ningún imperio, ni una vez, nunca, hasta Dax, hasta la Tierra. La nave Barn no aterrizó. Flotaba muy por encima de la mesosfera superior del polo norte de la Tierra,
silenciosa y pulsando como un lento latido contra las auroras. Sin puertas, sin tren de aterrizaje, sin entradas visibles, solo una única transmisión dirigida no al gobierno humano, no al Consejo de la Tierra, sino directamente a Dax. Comprendes la consecuencia. Ahora puedes comprender el propósito. Las palabras no fueron habladas. Fueron sentidas, superpuestas en cada hueso, en cada nervio. Cuando Dax las escuchó por primera vez, su visión se nubló. No como dolor, no como tecnología, algo más antiguo, algo crudo. El mensaje era un peso en su mente, una gravedad propia. Merrick le rogó que no fuera. Acabamos de estabilizar la Tierra. Finalmente tenemos las colonias bajo control. Si te matan, entonces alguien más tomará mi lugar, interrumpió Dax. No como tú. Nunca se suponía que hubiera un yo, Merrick. Solo alguien dispuesto a decir basta. Se detuvo en las puertas del hangar. Tú construiste esto conmigo. Lo mantendrás si no regreso. Merrick lo miró, con la mandíbula apretada, la voz cruda. Lo mantendré, Dax, pero no será lo mismo. Dax asintió levemente. Ese era el punto. No se suponía que fuera lo mismo. Se suponía que debía evolucionar. Abordó un pequeño transbordador, solo, sin guardias, sin armas, sin comunicaciones. Solo él y la baliza de señal de los Barn. Cuando se acercó a su nave, ésta se abrió. No como una escotilla o una puerta, sino como la realidad misma partiéndose. El aire brilló, se agrietó y se plegó sobre sí mismo. Un corredor de la nada se extendió ante él, a la vez negro e incoloro. Caminó, y ellos estaban esperando. No con forma de hombres, no con forma de nada. Brillaban en contornos, como el recuerdo de seres que una vez estuvieron donde ahora susurraban los dioses. Dax no habló. No podía. Las palabras no funcionaban aquí. Hablaban en impresiones, en momentos, en verdades. Y lo que le mostraron fue todo. Vio la Tierra desde arriba, suspendida en el vacío, sola y no deseada. Vio el día en que el Consejo la borró de las cartas estelares, las risas a puerta cerrada, la arrogancia del poder utilizada para aplastar la disidencia. Vio las manos del Consejo mientras reescribían la historia, eliminando las contribuciones de ingenieros, médicos, héroes de guerra humanos, eliminando el ADN humano de la investigación de la Federación. Vio la mentira convertida en ley. Pero también vio algo más. Vio las calles de Nueva Sydney ardiendo y a los humanos manteniéndose unidos, negándose a caer. Vio a piratas protegiendo convoys de refugiados. Vio unidades de IA, una vez prohibidas por inestabilidad emocional, eligiendo proteger a los niños por encima del protocolo programado. Vio a hombres como Merrick manteniendo la línea contra cruceros con nada más que un viejo rifle y despecho. Vio un legado. Y entonces los Barn hablaron de nuevo. Has dado forma a lo que nunca debió surgir. Cambiaste la ecuación sin tocar los números. La voz de Dax finalmente emergió. ¿Por qué yo? No tú. Todos ustedes. Pero tú fuiste la cerilla. Le ofrecieron un vistazo a sus propios archivos. Futuros aún no reales. Caminos aún no recorridos. En uno, la Tierra era conquistada. En otro, la Tierra se reintegraba al núcleo bajo un nuevo nombre, su cultura esterilizada. En uno, la humanidad se fracturaba, se volvía hacia adentro y desaparecía en la irrelevancia. Y luego, el último, el que Dax había creado sin saberlo. Un futuro donde la Tierra no estaba en la cima, sino en el centro. No como gobernantes, sino como influenciadores, como origen. Donde los humanos no eran temidos por su violencia, sino respetados porque nunca dejaban de adaptarse. Donde cada exiliado se convertía en un embajador. Donde cada colonia forjada en la guerra se convertía en un refugio para los rotos, los marginados, los salvajes. Donde la humanidad se convertía en el modelo de supervivencia en una galaxia temerosa de sí misma. Dax retrocedió, sin aliento por lo que vio. Y entonces llegó la oferta. No poder, no tecnología, sino conocimiento. Los Barn le entregaron algo sin forma, una red de conciencia, una semilla de datos codificada no en binario, sino en legado.
No lo entendió por completo, pero lo sintió. Y luego lo dejaron ir. El transbordador regresó 2 días después. Sin seguimiento, sin señales, solo Dax de pie en silencio mientras la escotilla se abría, mirando el planeta que había arrastrado de vuelta desde el abismo. No habló durante 3 días. Pero cuando lo hizo, todo cambió. Se paró ante el nuevo Consejo de la Tierra, con cicatrices y cansado, pero más lúcido que nunca. Hemos hecho lo que nadie creía posible, comenzó. Tomamos a un pueblo roto y lo convertimos en una fuerza que la galaxia no podía ignorar. Pero si nos detenemos ahora, si nos conformamos, si construimos muros, nos convertimos en ellos. Escucharon. Cada hombre y mujer en esa cámara sabía lo que venía a continuación. Esto ya no es sobre la Tierra. Es sobre los exiliados, los ignorados, los reprimidos. La humanidad luchó porque no teníamos nada. Ahora luchamos por todos los demás que todavía están de rodillas. Levantó la pequeña semilla Barn y la colocó en el relé central de IA de la Tierra. El planeta entero cambió. Las redes de energía se realinearon. Viejos satélites despertaron. Tecnología olvidada se sincronizó con la vida. La comprensión fluyó hacia sistemas que una vez habían dependido de código de desecho y conjeturas. El regalo no era un arma. Era una chispa. En los meses que siguieron, todo se aceleró. Las colonias de la Tierra se expandieron, no como invasores, sino como liberadores. Especies neutrales se unieron a la red, pidiendo no protección, sino asociación. Las rutas comerciales se reabrieron, pero bajo la regulación de la Tierra. Las redes educativas florecieron en sistemas que antes eran demasiado pobres para la luz. El Consejo todavía existía, pero más pequeño, más silencioso, ya no temido. Su estación seguía en pie, pero sus palabras no importaban porque ya nadie escuchaba a la cima. Escuchaban al margen, a la gente que había estado allí, a la Tierra. Dax nunca dio otro discurso público. Rechazó todos los títulos. Rechazó la solicitud de la Tierra de ser declarado primer comandante de las colonias unificadas. Se alejó por completo de la política. Algunos dicen que murió en silencio en el bastión. Algunos dicen que desapareció entre las estrellas, buscando el próximo sistema que necesitara a alguien para encender la cerilla. Otros afirman que todavía envía transmisiones desde el espacio profundo, disfrazadas de rutas comerciales codificadas o viejas canciones de guerra. Nadie lo sabe con certeza, pero sus palabras permanecieron, grabadas a fuego en la nueva constitución del Acuerdo Interestelar de la Tierra. Se suponía que debíamos guardar silencio. Elegimos ser ruidosos. Ahora la galaxia no puede olvidarnos porque nos negamos a olvidarnos a nosotros mismos. Y en algún lugar, en el negro silencio del espacio, los Barn observaban, no con miedo, no con asombro, sino con algo más profundo, con esperanza. Porque finalmente, después de todos estos siglos, la especie que nunca debió sobrevivir se había convertido en lo único que nunca vieron venir. Una raza no de dominación, no de paz, sino de prueba. Prueba de que ser expulsado no significa que desapareces. A veces, significa que resuenas para siempre.